En este video vamos a hablar sobre vectores. Veamos cómo se puede definir un vector. Lo vamos a definir según su magnitud, dirección y sentido. Pero, ¿qué son estas cosas? La magnitud la vamos a definir como el tamaño del vector. La dirección como la línea recta sobre la cual está el vector. Y el sentido es hacia dónde apunta la flecha del vector. Veamos con un ejemplo. Acá tenemos el vector AB, que se representa de esta forma. Acá en A está el origen y en B el extremo. A va a ser el punto de partida. Aquí comienza el vector. Y B es el punto de llegada o destino. Es donde está la flecha del vector. Y el vector se representa de esta forma. Ahora que ya sabemos lo que es un vector, si yo quiero calcular la magnitud del vector, ¿cómo lo hago? Gráficamente quiero ver la distancia que hay desde este punto A hasta el punto final, B, ¿cierto? Y con eso lo podemos sacar de una forma que es recordando el teorema de Pitágoras. ¿Qué era el teorema de Pitágoras? Veamos un recuerdo. Acá tenemos este triángulo que tiene un ángulo recto. Muy importante eso. Entonces, cada uno de los lados, A elevado a 2 más B elevado a 2, me va a dar la hipotenusa, en este caso C elevado a 2. Lo llevo a mi dibujo del vector. Acá tengo el vector que va de A a B. Entonces yo quiero saber esto de acá, esta distancia, ¿cierto? Así que voy a elevar cada lado a 2 y lo voy a sumar. O sea, A elevado a 2 más B elevado a 2. Y eso me va a dar esto de acá elevado a 2. Sería esto, ¿cierto? La magnitud del vector elevado a 2 va a ser igual a A elevado a 2 más B elevado a 2. Y si aplicamos raíz cuadrada, nos va a dar la magnitud. Esto de acá es la magnitud del vector, donde A y B son los puntos X e Y de la coordenada del punto B. Es decir que A va a ser la coordenada X del punto B y B va a ser la coordenada Y del punto B. Ahora veamos cómo se relacionan los vectores entre sí. Si yo quiero sumar vectores y tengo sus coordenadas, en este caso el vector A lo puedo definir como A, B y el vector B con el punto C, D. Lo que hago para sumar A más B es sumar coordenada a coordenada. A más C en la primera coordenada y B más D en la segunda coordenada. Gráficamente se ve como algo de este estilo. Acá tenemos el vector A, acá tenemos el vector B y al sumarlo nos da acá el vector A más B. Pero si no tenemos la información de los puntos, solamente tenemos los vectores en el plano. Aquí tenemos el vector A y aquí tenemos el vector B. Y quiero sumarlos. ¿Qué voy a hacer? Voy a tomar el vector A y va a estar en el origen, ¿cierto? Y acá está su flecha. Y en la punta del vector A voy a poner el origen del vector B. Y luego acá está el vector B. Y para sumarlos voy a ir desde el origen del vector A y lo voy a unir con la punta del vector B. Así me va a dar el vector A más B. ¿Y qué pasa si yo quiero restar vectores? Tenemos el vector que lo puedo definir con el punto A, B y el vector que lo defino con el punto C, D. Si yo quiero restarlo, al igual que la suma, va a ser coordenada a coordenada. La coordenada en la componente X de A, que va a ser A, y luego le resto la coordenada de X del punto B, que va a ser C, A menos C.
y luego la siguiente va a ser b menos d. Pero en este caso, si quiero b menos a, no va a ser lo mismo que a menos b, porque ahora va a ser c menos a, d menos b. Gráficamente, acá tenemos el vector a, acá tenemos el vector b, y me quedaría algo de este estilo, a menos b. Si tenemos solamente la información en el plano, como este caso, que acá tenemos el vector a y acá tenemos el vector b, y quiero restar a menos b. Entonces, lo que voy a hacer, tengo el vector a acá, y ahora en su punta voy a poner el origen del vector b, pero voy a cambiar el sentido. Recordemos que el vector b va hacia acá, la flecha va hacia allá, y ahora voy a cambiar el sentido de este, y ahora va a ir hacia acá. Entonces, finalmente voy a unir el origen de a y lo voy a llevar a acá. Y así me va a dar el vector a menos b. Finalmente, vamos a ver la multiplicación por un valor escalar. Si tengo el vector a, b y lo quiero multiplicar por un número como m, lo que voy a hacer es multiplicar cada una de las coordenadas por el número. En este caso, recordemos que el vector era a, b. Entonces ahora las nuevas coordenadas del vector van a ser m por a y m por b. Ese va a ser el vector m por a. Gráficamente, veamos con un ejemplo. Tengo el vector que lo defino con el punto 1,3. Y si, por ejemplo, lo multiplico con 2, me va a quedar de la siguiente forma. Voy a multiplicar cada una de las coordenadas. En este caso, 1 por 2 y 3 por 2. Y ahora las nuevas coordenadas van a ser 2,6. Aquí, gráficamente, teníamos el vector 1,3. Acá, esto de acá. Esto solamente es el vector. Y al multiplicarlo por 2, me va a dar este nuevo vector de acá. Todo esto de acá, que es el vector definido por el punto 2,6. Ahora, veamos este ejemplo. Tengo originalmente el vector 1,3, pero ahora lo voy a multiplicar por menos 2, para ver qué pasa. Tengo el vector a, y al igual que hice anteriormente, voy a multiplicar cada coordenada, es decir, el 1 por menos 2 y el 3 por menos 2. Me da de resultado menos 2,6. Esas son las nuevas coordenadas de este nuevo vector, que es a por n, ¿cierto? Entonces, tenía el vector a, y ahora al multiplicarlo me da las coordenadas menos 2,6. Así que el vector es este de acá. Podemos notar que dependiendo del valor por el cual multipliquemos el vector, nos puede cambiar incluso la magnitud y sentido del vector original. Y con eso hemos terminado el contenido de este video. Muchas gracias por su atención.